10 de mayo, día de lucha, no es día de fiesta, no fue día de fiesta. 10 de mayo fue de dolor, de recordar, de reclamar, de exigir y de levantar las voces, de alzar la voz. Y hoy justamente, en relación con este tema tan importante, que durante todo el mes de mayo va a estar recapacitándose, tenemos a Dora Jaimes Gómez. Ella forma parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, en un colectivo que se llama Alzando Voces. Hoy un programa especial, este 10 de mayo, dedicado sí a las madres, pero a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, y también dedicado a todas las mujeres, madres víctimas de cualquier delito, en un programa hoy 10 de mayo dedicado a todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Y tal como lo comentamos justamente, las madres de los desaparecidos siguen dando una lección de dignidad en el país. Muchos desaparecidos, desde hace mucho tiempo, algunos, otros más recientemente, pero hay una gran lucha en todo el país que se dispersa, se fortalece. Y para hablar justamente de este tema, hemos invitado a Dora Jaimes Gómez. Ella forma parte de lo que es comités de familiares de personas detenidas, desaparecidas en México. Y el colectivo se puede resumir con el tema de Alzando Voces, y le damos la bienvenida. Dora, bienvenida. Bien, pues muchas gracias por esta invitación, gracias por contemplarnos, por estar presentes en esta marcha del 10 de mayo. Este miércoles, las madres que integramos el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, Alzando Voces, como cada año y de manera consecutiva hemos mantenido nuestra exigencia de la presentación con vida de nuestras hijas e hijos desaparecidos, por su búsqueda y localización con vida de cada uno de ellos, así como exigir verdad y justicia. Y por supuesto sumándonos a la 12ª actividad nacional de la Marcha de la Dignidad. Y bueno, hicimos la invitación a toda la sociedad en general, así como a los medios que son honestos y solidarios con el tema que nosotros trabajamos desde hace 15 años en el estado de Michoacán. Y bueno, nuestro acto de protesta inició en las instalaciones de la 21 Zona Militar. Y bueno, elegimos este lugar aquí en la ciudad de Morelia porque la mayoría de los casos que tenemos en COFADEM, algunos de ellos fueron desaparecidos por entes del Estado, o sea, instituciones que brindan seguridad en nuestro país, como es el Ejército Mexicano, en su momento con la llamada guerra contra el narco. Y no olvidemos que en los años 70 la represión por motivos políticos y sociales se dio con el ejército de la mano por parte de los gobiernos en ese tiempo en turno, ¿no? Entonces las personas que tenemos dentro del colectivo que acompañamos o que al menos hacemos referente fueron desaparecidas por el ejército. Entonces pues es también algo que no se debe dejar pasar, ¿no? Y por eso iniciamos ahí como cada año para recordar que el ejército ha sido uno de los principales perpetradores de la desaparición en nuestro país. Ya se está, bueno, sí lo veo yo, si me equivoco me corriges, Dora, se está visibilizando más el tema de la desaparición en el sentido de que las madres, que las hermanas, los hermanos, los padres se han sumado a estos movimientos que antes a lo mejor no existían y hoy como que han tomado más fuerza, porque ¿quiénes están buscando hoy a los familiares desaparecidos? Las familias, las madres. Hoy por este programa especial dedicado a todas las madres, en este 10 de mayo que no es un día de festejo para muchas y no podemos cerrar los ojos, sino hay que empatizar, hay que visibilizar aún más, que contextualizar y que compartir este grave problema y que ha tomado muchísima fuerza en México, pero si no es por ustedes y por los colectivos y las colectivas de búsqueda, el país no haría nada por sí solo porque no tiene ni la capacidad, ni el entendimiento, ni las fuerzas, ni la tecnología para hacerlo. Es correcto. De hecho,
lo que se ha logrado a través de la Ley General sobre Desaparición Forzada, así como, por ejemplo, la Ley General de Víctimas también, se logró con la participación de las familias que son víctimas de graves violaciones a derechos humanos. No tendríamos estas herramientas legislativas si no es a través de la participación y la exigencia de las familias. Cuando se creó la ley a nivel nacional, se convocó a diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas a través de un movimiento por nuestros desaparecidos. Y de ahí se pugnó a visibilizar mucho más allá de nuestro familiar una legislación necesaria para que pudiera regular ya la desmedida, desproporcionada de las cifras sobre desaparición en nuestro país. Y no olvidemos que la primera marcha o de las primeras marchas en nuestro país fue una manifestación pública hace 44 años, ¿sí? Donde las madres en busca de sus desaparecidos sembraron la semilla de la lucha por los derechos humanos. Esto fue por Rosario Ibarra y el movimiento Eureka. Claro. Y este año, en agosto, el 28 de agosto, se cumplen 44 años de la primera marcha y pronunciación de madres por los desaparecidos. Entonces, tenemos un referente nosotras bien digno por parte de estas mujeres que estuvieron enfrente de la catedral en el Zócalo de la Ciudad de México, pugnando por la exigencia de verdad y de justicia, y que hasta la fecha siguen siendo estandartes básicos para cuando hacemos este tipo de protestas, ¿no? Esta marcha es pacífica. ¿Por qué es pacífica? Porque nosotros en nuestro colectivo, la mayoría de las madres que lo conforman ya son adultas mayores. Sí. Ya son compañeras que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es un tema del que poco se habla, pero la salud de las familiares que tenemos una persona desaparecida se ve afectada mucho más que una persona que no tiene un familiar desaparecido. Se están consumiendo. Es correcto, sí es correcto. Claro. Entonces, nuestras compañeras lo que quieren es dignificar su lucha, pero de una manera que se les pueda valorar en el aspecto de cómo se han mantenido, ¿no? Y cómo siguen a pesar de los años, cada año, frente a la 21 zona militar exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Me llama la atención de lo que dice, 44 años, después de esa época cuando empiezan las primeras manifestaciones, ¿a partir de qué año se empieza a incrementar la desaparición de una manera muy grosera o grotesca, por un lado? Y por otro lado me llama la atención lo que dice, los militares metidos, es decir, ¿están mezclados los militares con la delincuencia? ¿Es lo que quiere decir o me equivoco? Bueno, acotando el primer tema, efectivamente en los años 70 las desapariciones se dan por motivos políticos y sociales, y hay una cuestión muy fuerte por parte del ejército de poder callar esas voces, ¿no? Y por ende pues son desaparecidos, detenidos, desaparecidos, porque es el término, primero te detienen y luego te desaparecen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso utilizamos ese término internacional nosotros. Sí. Ahora, después de tantos años, las desapariciones no quiere decir que hayan cedido, pero el número aumenta significativamente de personas desaparecidas con la llamada guerra contra el narco por parte del presidente en ese momento, Felipe Calderón. Y ahí desata una bomba. Esa bomba hace que el tema de la desaparición se vuelva a poner sobre la mesa. Porque efectivamente sus supuestos daños colaterales de esta guerra fue tener personas desaparecidas. Aparte que va junto con tortura y ejecución extrajudicial, ¿no? O sea, porque van de la mano estas graves violaciones a derechos humanos. No podemos dejar una cosa sin la otra. Entonces se da este contexto, las cifras no se pueden negar, porque la gente está saliendo a decir, mi hijo desapareció. Cuando llegó el ejército, cuando llegaron grupos paramilitares que trabajan con la equiescencia del gobierno. Porque sabemos que si ellos existen es porque el gobierno sabe que existen. Entonces, uno de los elementos constitutivos del concepto de desaparición forzada es omisión, comisión y equiescencia. Entonces, por equiescencia, es obvio que el Estado, en este caso, hablando de sus instituciones, saben de estos grupos que trabajan en contubernio
Suena muy fuerte, pero efectivamente es una realidad en nuestro país, y no solo en nuestro país, en Latinoamérica. Entendamos que también Colombia es un referente de estos temas. Así es. Entonces, ¿cómo negar esto? ¿Cómo ocultarlo? Si también tenemos documentado en nuestro colectivo circunstancias de modo y tiempo y lugar de la participación. O sea, cuando me refiero a eso es que tenemos fotografías, videos, testimonios, que a través de los años nosotros mismos nos hemos encargado de documentar, porque estarás de acuerdo que las autoridades pertinentes pues no le entran a ciertas dinámicas, ¿no? Ni le interesa que aparezcan. Pues no hemos visto una voluntad política, al menos en nuestro estado de Michoacán, por parte de la autoridad responsable de la investigación, de querer llegar a lo que es el objetivo principal del proceso penal, que es la verdad. Y es justamente... Y la justicia, por ¿Y a supuesto. qué se deberá hablamos un momento, incluso de falta de capacitación cuando se llega a presentar una denuncia a los ministerios públicos, falta de sensibilidad para diferenciar las denuncias que les llegan, ¿no?, de desaparición y no sé, por delitos? Yo creo que no hay como que ese vínculo entre la autoridad que debe de tener para atender estos casos. O sea, siento yo que hay una laguna ahí muy tremenda, y todo por la sensibilización y falta de capacitación de las fiscalías. Es muy acertada la percepción que tienes. No hay una formación especializada en el tema de graves violaciones a derechos humanos, como es la desaparición. Y más la desaparición forzada. Entendemos que hay desaparición por particulares que trabajan estos grupos que mencionas. Sí. Ahora, la desaparición forzada implica la participación directa de una institución de seguridad, como lo fue en su momento la Policía Federal, ahora la Guardia Civil. Se ha documentado también en el norte del país la participación de la Marina, que estaba como muy fuera de este tema, pero que la Marina ya empieza a tener números significativos de su participación en las desapariciones, sobre todo de aquel lado, ¿no? Entonces, he ahí muchas circunstancias por las que estos colectivos o nosotros como colectivo nos hemos dado a la tarea de formarnos hasta jurídicamente para tener las herramientas suficientes de exigencia, no para hacer el trabajo del Estado y de las instituciones, que quede claro, porque eso les compete a ellos. Por eso está el presupuesto asignado a las fiscalías. Lo que hacemos nosotros es tener las herramientas suficientes nacionales e internacionales que nos amplían el criterio de solicitud, de exigencia de que realicen su trabajo con los protocolos de búsqueda necesarios, con los estándares internacionales que marca la Corte, circunstancias de ese tipo que nosotros alzamos la voz para que en algún momento no se nos tome como que no sabemos de qué estamos hablando. Se están preparando, claro. Exacto. Ustedes tienen trabajos muy serios en relación a la desaparición en Michoacán, tienen mapeos incluso, los he platicado con representantes de varios colectivos. En estos mapeos que tú pudieras tener y que nos compartas, ¿cómo está la situación de desaparición actual en el Estado? Hay mapeos de perfilación criminal que se realizan por personas profesionales. Entiendo que algunas compañeras lo realizan, sí, con ayuda seguramente de alguien más. Lo que nosotros hemos tratado de hacer estos últimos años después, porque llegó la pandemia y también movió muchas dinámicas que nosotros estábamos llevando y que también estancó muchas otras, es tener personal capacitado profesional para hacer efectivo esos mapeos criminológicos. Porque si me voy de manera muy empírica, es muy vaga y voy a caer a lo que han caído las autoridades de estar adivinando. Estamos buscando personas profesionales con estas disciplinas que nos puedan proporcionar un mapeo claro o más acertado científicamente sobre el perfil criminológico de las desapariciones, y que esto puede denotar hasta en temas de mujeres desaparecidas y feminicidios. Así es. Queremos abordarlos desde una manera profesional, multidisciplinaria. ¿Sí me explico? Con una búsqueda también forense multidisciplinaria. Estamos en ello, pero tenemos agendas claras para cada año. Nuestro colectivo tiene una agenda clara este año que le ha dado continuidad al año pasado, que es tener una audiencia con el hoy gobernador, porque no nos la ha dado y lo hicimos por los medios idóneos y oficios claros, pidiéndole una audiencia, ¿sí?, para poder poner sobre la mesa el contexto de la desaparición en nuestro estado. Otra, estamos proponiendo la iniciativa de ley en el Congreso sobre una ley general sobre desaparición en el estado, que a los años que ya lleva la general no se ha podido asignar en Michoacán. No hay en Michoacán. No, y
En la legislatura pasada la presentamos con una diputada que tuvo la voluntad de trabajar el tema, con algunos otros colaboradores solidarios, pero se quedó ahí. Y hace algunos meses hicimos una presentación, que por cierto estuvo su compañera América, que ha sido muy atinada en estar en estos espacios en el Congreso, y estuvo parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan, donde hicimos la presentación del informe que hace el Comité sobre Desapariciones en el Estado en noviembre del 2021, pero también abordamos el tema de la iniciativa de ley, que se ponga sobre la mesa, que se planteen las mesas necesarias para poder debatirla, para poder estar presentes los familiares en esas mesas técnicas. Y hace algunas semanas se volvió a presentar la iniciativa para que el Congreso le eche pues el ojo y vea, y también presione para que otros colectivos que pudiesen estar interesados en este punto, que yo creo que deberían de estar interesados, pues le entren, que debatan, que se tomen herramientas de análisis, que no nada más nos sentemos para la foto. Es evidente que a la autoridad no le interesa este asunto. ¿Y por qué lo digo? Ni hay recursos, ni hay seriedad, ni hay leyes. Les dan la espalda. Ustedes mismos lo han dicho, María Herrera lo dijo en la entrevista que hicimos con ella. Es un movimiento social internacional que ha agarrado fuerza por la presión que han tenido. Tú perdiste en su momento físicamente, porque no lo has visto hasta ahora, un hermano en el 2013. Está desaparecido, no sabes nada de él. Y así muchas personas, hermanos, hijos, padres de familia, están desesperados. Y la autoridad la veo tan lenta, la veo tan apática, que me da mucho que pensar. Esa es la pregunta. La inacción de la autoridad ha sido vergonzosa. Por eso muchas familias nos hemos tomado la tarea de buscar herramientas para encontrar a nuestros familiares. Lo que siempre hemos dicho, no queremos que nadie pase por lo que nosotros hemos pasado. Por eso nos reunimos en colectivo para afrontar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque va muy relacionada con el tema de tortura. Es una tortura permanente. El no saber dónde está. Lo es. Totalmente. Entonces, si nuestra exigencia es para la no repetición de este tipo de delitos en nuestro país, por eso seguimos de pie, con la esperanza principal de encontrar a nuestros familiares, pero también dejando un precedente de lucha para todos aquellos que todavía a estos días tienen esta tragedia de pasar por una situación de desaparición. Les comentaba al iniciar esta entrevista, de enero a abril de este año 2023, hay 321 casos en Michoacán de desaparición. De enero, estamos hablando de febrero, marzo, abril, o sea, en el primer trimestre del año. Es correcto. Zacatecas tiene 291. Quien nos gana es el Estado de México con 1,136. El Estado de México. El Estado de México, después sigue la Ciudad de México con 343, después nosotros, después Zacatecas, Nuevo León con 204 y al final Veracruz. Son los primeros estados en este trimestre. Con desaparición forzada. Con desaparición de personas. De personas. ¿Y son personas jóvenes? ¿Perdón? ¿Son personas jóvenes los desaparecidos? Siempre hay un perfil criminológico en este aspecto, que viene siendo como de los 19 a 27 años más o menos. 19 a 27 años, y que ahí se involucran estos grupos en relación a su desaparición. ¿Delincuenciales? Sí. Y también podría decirse que esto lo podremos lograr si es efectivo. Esto que me preguntan es bien interesante, porque tendríamos datos más certeros si efectivamente en las fiscalías especializadas sobre desaparición se tuviera un área de análisis de contexto sobre la desaparición. Eso te arrojaría datos inmediatos de mujeres, edades, en qué estado socioeconómico. Sí me explico, una estructura social importante. Pero al no tener personal capacitado y no tener un área específica en las fiscalías y en las comisiones estatales de búsqueda sobre análisis de contexto, precisamente carecemos de datos que nos puedan proporcionar efectivamente algo cierto, concreto, efectivo, pero no lo hay. La Comisión de Búsqueda de Michoacán debería estar trabajando en ello, pero primero
dotarlos de las capacidades sería a través de la ley. A través de la ley, si no, no podríamos A ver, funcionar. entonces está operando una comisión de búsqueda. Sin ley, bajo los transitorios de la general. ¿Y qué hace? Es la pregunta que nosotros nos hacemos desde su creación. Y lo hemos cuestionado, pero también no nos vamos a prestar a cuestiones políticas, Claro. sino muy acertadamente cuando hemos tenido algún contacto, somos muy diplomáticos, pero no compartimos ciertos aspectos. ¿Ha solucionado un caso de desaparición esta comisión? No lo sé, nosotros no hemos tenido ¿Ningún realmente, antecedente? al menos de nuestros casos Sí, en COFADEM, ajá. ninguno. ¿Ningún antecedente de No. solución por parte de la comisión? Del caso de ¿Y ustedes se han resuelto No. algún caso? Hemos tenido algunas incidencias públicas sobre algunos casos recientes y que efectivamente nos han... se ha dado con el paradero de las personas. Que eso le correspondería hablar a los familiares, pero que por seguridad Claro. se han mantenido al margen. Pero sí, el año pasado efectivamente sucedió un caso y fue localizado y participó la comisión, participó la Fiscalía Especializada. ¿Los colectivos en Michoacán están fortalecidos, Dora? ¿No están fortalecidos? ¿Están trabajando? ¿Cómo? Desde nuestra agenda y desde nuestra percepción como COJADEM siempre hemos tenido un pronunciamiento político muy congruente desde hace 15 años en el Estado. Las personas que no están dentro de nuestro colectivo desconocemos realmente cuál sea su agenda. Hemos convocado de manera general para que se unan en un fin común como ha sido la ley. Algunos han tenido una participación, algunos otros no, pero yo no los veo como colectivos, los veo más como familiares. Claro. Luchas aisladas. Pues no podría decirse en ese sentido, pero realmente no sé qué propuesta tengan ellos en relación al tema de la desaparición en nuestro estado. Porque nosotros sí nos hemos mantenido constantemente bajo las circunstancias que nos van dando nuestras propias experiencias, la exigencia continua sobre algo en específico, sin dejar de lado, por supuesto, nunca la principal, ¿no? Que es dónde están, hasta encontrarlos. Pero realmente no sé los colectivos que estén aquí en Michoacán, qué agenda estén manejando en relación a la desaparición. Esperemos que podamos en algún momento enlazar esfuerzos para poder, Sí. por ejemplo, legislar sobre materia de desaparición o algunos otros temas que realmente veamos que son necesarios, que se puedan exigir a la autoridad pertinente. Sería muy importante esta reunión que tuvieran con el gobernador. Sería, yo sí lo considero, al final de cuentas es el gobernador. Necesita Claro. escucharlos. Pues es que es escuchar el sus ejecutivo, planteamientos. o sea, la exigencia y la presión política que él pueda ejercer para Sí. a las autoridades, por ejemplo, la fiscalía, las que están involucradas en el tema de Es lo desaparición. que me llama la hacer. atención. Hace muchos años nosotros tuvimos mesas de trabajo, porque también esas mesas de trabajo se lograron con la incidencia continua de parte de los familiares de personas detenidas, desaparecidas, pero dejaron de ser, o sea, esas mesas les teníamos una cierta fe, de, mira, vamos a platicar con las autoridades, nos sentábamos, pero se apostaba un desgaste innecesario, porque en la mesa todo era, sí, no, claro, va a ver su carpeta, no, sí, la va a encontrar, no, hombre, vamos a... Llegábamos 4 horas esperando ver nuestra carpeta. No la encontraban, estaba mojada, estaba en otra agencia. Increíble. Y realmente nosotros nos quedamos, ¿a qué se apuesta eso por parte de esta autoridad? Al desgaste. Más del desgaste que ya traemos, al desgaste. Lo cierto es que no hay capacidad y esos son datos de la propia Fiscalía. Son tantas carpetas de investigación que están archivadas porque no hay personal para atenderlas, no hay policías investigadores. No, los pocos ministerios públicos no se dan abasto. ¿Qué hacen? Pues las carpetas se van archivando décadas y ahí se quedan Es correcto. Y eso pasa en todo el país. en todo el país. Entonces, lo que también nosotros apostamos viendo a nuestra agencia, hasta nuestra agenda, que eso ya nos desgastaba. Entonces, ¿por qué volvernos a prestar a estas mesas donde no obteníamos los resultados? Y más cuando ya son casos de tantos años, tenemos que buscar otras herramientas o al menos analizar otras alternativas para poder seguir buscando a nuestros familiares, pero más allá de buscar, también la exigencia sea congruente con los estándares que se están dando legislativamente. Sí, porque Pues, una cosa, Dora, es poder y otra cosa es querer. Claro. Y la autoridad, si no quiere, no va a poder. Pero a veces quiere sin poder también, si no hay recursos. Finalmente esto es muy complejo. No sé,
madres de familia o padres de familia han muerto, seguramente desgastados, esperando quitarse la duda de saber dónde está su pariente desaparecido. Sí. Son muchas las víctimas, Sí. muchísimas víctimas. 5,000 hablaban aquí en Michoacán desde hace aproximadamente unos años. Sí, hace algunos años se No hablaba de llamamos eso. víctimas desaparecidos, perdón. Sí, sí, bueno, de alguna forma se plantea por parte de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos el año pasado, de hecho en la marcha del 10 de mayo del año pasado, nos plantearon que había más de 5,000 desaparecidos. Nosotros no podemos confirmar esta cifra porque precisamente al no ver... mira, la ley dota de varias herramientas, entre ellas un registro estatal de personas desaparecidas, donde no se vean involucradas algunas otras cuestiones políticas, sino que sea un registro fiable. ¿Existe? No, en Michoacán no. A nivel nacional está la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ha sido cuestionada. También. En Michoacán hay un registro. No hay un Desaparece. Michoacán. ¿Sabes quién lo dotaría? La ley. Porque tendría que dotarla de presupuesto, hay una- al igual que la comisión. Y Claro. pues si no hay presupuesto dotado a través de una ley, pues cómo Claro. están trabajando. Yo entiendo las deficiencias Claro. que tienen las instituciones y la falta de coordinación entre ellas. Sin duda es un problema nacional. Pero en Michoacán ni siquiera puede llegar a eso porque ni siquiera están trabajando con una ley que les regule y les dote. Por eso en el Congreso son importantes esas mesas. ¿Y qué pasó Porque con los ahí esta podemos actual proponer el legislatura? presupuesto. ¿Y ¿Mande? qué pasa con la actual legislatura? Se presentó la iniciativa hace algunas semanas se puso sobre la mesa para que también la Comisión Estatal o si hubiese algunos otros colectivos presentaran también su iniciativa, poderla debatir, poder poner sobre la mesa los puntos claves que se necesitan. ¿Qué diputados la están trabajando? ¿Quién los tienen En esta, sobre la mesa la tiene la diputada Brenda Fraga. Ujú. Es la que vimos que tenía el interés de poderle dar continuidad a la que dejamos en la legislatura pasada. Obvio, será perfeccionada sin duda, Claro. porque Sí. ya aprendimos de la ley Y general. de alguna Claro. forma, para que ustedes no se vean en la inanición y puedan caminar un poquitito, se mueven con recursos, me imagino, internacionales de la sociedad, supongo yo, o cómo... Nosotros somos una ¿O quiénes organización apoya? no gubernamental y con nuestros propios recursos, compañero, Sí. desde hace 15 años. ustedes No hay son organizaciones internacionales que les No, estén solitas. apoyando. Ha habido organizaciones solidarias que nos dotan de apoyos. O sea que Ya. va a haber algún evento en específico y no tenemos para trasladarnos y ellos no. Fuera de eso, No. la autoridad nomás no responde. No, la autoridad tampoco tendríamos que mezclar esa otra parte. Claro. Bien. Por eso es Adelante. nuestra marcha Claro. y nuestro acto de protesta. La Sí. dignidad por la que dignidad. tienen las madres es precisamente no recibir nada de las instituciones. Por lo menos atención. Por lo menos la atención de darle seguimiento ¿Y a el sus trabajo? casos Ya sería con eso. bastante. Con Sí, atención nosotros. y seguimiento a los casos. Es correcto. Qué tema tan fuerte y qué tema tan abandonado de parte de las personas que encabezan las instituciones. Ignorado completamente, falta de sensibilidad política, de sensibilidad humana, hasta que no les pase a alguno de ellos es cuando quizás volteen a ver el grave problema. ¿Qué tiene que hacer una persona, ahora con toda la experiencia que tienes y encabezando este colectivo, que en este momento haya sido víctima de este delito algún familiar suyo, en que en este momento no encuentra un hijo, no encuentra una hija? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es bien complicado cuando sucede esta situación porque te mueven muchas emociones y muchos miedos. Y hasta la fecha se tiene miedo de ir a denunciar. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos como primeramente es ir a denunciar, porque hay que tenerlo de sí o sí. Y efectivamente ahí se genera una ficha de búsqueda. Para que esta ficha de búsqueda pueda distribuirse no solamente institucionalmente, sino que se pueda dar una alerta temprana, inmediata. Eso es lo que ha servido la ley, que los protocolos de búsqueda inmediata se estén efectuando actualmente. ¿Sí? Entonces, es tan importante poder acudir, aún con el miedo, a la autoridad correspondiente, a realizar la denuncia correspondiente y exigir de me la recibes, me la recibes. No es que pueda aparecer ahorita en unas horas, es que ahorita, no estoy para que me estés dando ideas de recíbela, investiga. Y si se encuentra, se hace el siguiente paso. Se quita la ficha, se desiste de la denuncia y advertimos el por qué apareció la persona. Es muy importante la alerta, es sumamente importante las primeras alertas de búsqueda. Siempre,
Siempre, pero que esas alertas de búsqueda sí se movilizan y se comparten en fiscalías, pero también en algún momento, y lo voy a hacer en una mesa de trabajo, luego te lo comparto ya más de manera privada, pero sí vale la pena aquí comentarlo. Yo propuse en la mesa de trabajo con gente de la Fiscalía, con gente de la Embajada de Estados Unidos, que en Michoacán deberían tomar ejemplo de otros países en alertas de búsqueda, que tenga el Estado espacios pagados por ellos mismos como espectaculares, como pantallas en aeropuertos, en terminales de autobuses, en cruceros, y cuando se emite esa primera alerta de búsqueda después de la denuncia, se suba no solo a medios de comunicación, se suba espectaculares, se suba a pantallas electrónicas, a anuncios en aeropuertos centrales. Ahí te lo comento. Eso lo compartí en una mesa de trabajo. Ojalá que alguien me haga caso. Fíjate que Nuevo León se propuso a través de las alertas de las compañías de teléfono, ves que nos llegan de las noticias, también es la alerta. Ellos ya presentaron la propuesta y la iniciativa. Están esperando que el gobernador Ahí está. se siente. ¿No está descabellada la propuesta? Pues claro que no. Se siente a analizar con las compañías telefónicas para que se haga una distribución de las fichas. De las fichas. Exactamente. Nosotros tenemos una alerta entre colectivos, entre nacionales e internacionales, y inmediatamente es una alerta temprana, así se le llama, las mandamos. Y tenemos nuestra página. En Cofaden tenemos una web donde se llama Alerta Solidaria. La gente entra y sube los datos de su familiar, sin que nosotros intervengamos, y la sube. Y se puede inmediatamente distribuir y bajar la información. Esta web nos ha sido de utilidad porque hemos visto, cuando se hace el análisis, que lo visitan mucho en Estados Unidos o algunos otros estados que no son tanto Michoacán. Es súper importante. Claro, muy importante. Porque ahí nos dice, nos marcan. Yo no sabía, el chavo que nos maneja la web Les me dice explicó. dónde se están bajando. Entonces, por supuesto que no está nada descabellado las propuestas, al contrario, entre más espacios se acoten para la localización de las personas, y mucho con vida. mejor. Hay, Claro, siempre la va a hacer con vida. Tiene que ser lo primordial. Sin duda. hay un tema que refiere usted que con miedo a denunciar se presentan muchas personas y hay otras que por miedo no denuncian. Es correcto. Significa en consecuencia que hay, me imagino que hay amenazas, que hay idea de dónde, por dónde pueden andar los desaparecidos. Se presume Es algunas un circunstancias. conflicto social muy complejo. Que pensábamos nosotros que ya estaba rebasado, pero no. Hace algunos días me encontré unas compañeras, vinieron de Guanajuato a presentar la manta antimilitarización y nos convocan a nosotras y entrevistan a algunas compañeras que no conocía, que recientemente, 1 mes, 2 meses, desaparecieron sus hijas, 2 mujeres. Me dice, no hemos ido a denunciar porque tenemos miedo. Ok, entonces ahí caigo y digo, algo está pasando ahí que efectivamente Claro. haya, y por eso las cifras no son exactas, y los que no denuncian, Exacto. Y por eso no se hace tampoco gran cosa. y por eso acuden a nosotros y nos dicen, es que vemos que ustedes son como nosotras, que entienden por lo que estamos pasando. Le digo, no vamos a juzgar su proceso de no denunciar, lo entendemos perfectamente bajo el contexto de violencia en nuestro estado y en nuestro país. Claro. Obligadamente la autoridad debería Claro. resolver la seguridad de los habitantes. Claro. Pero estamos viendo que es al revés, que la sociedad está buscando por sí sola la seguridad. Y gracias a estos colectivos, a este trabajo que tú realizas, y realizan miles de mujeres Claro. todos los días buscando a sus desaparecidos. Muchas gracias, Dora. No, al Qué contrario, interesante. a ustedes por escucharnos y por darnos la oportunidad y por supuesto estar presentes en esta Marcha de la Dignidad, actividad de espejo aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Pues muchas gracias. Vamos a siempre estar dando seguimiento. Nos interesa mucho el trabajo de las y los colectivos en todos los sentidos. Y bueno, también confíen en este medio. Para eso estamos, ¿no? Para compartir información y que se repliquen estos temas. O sea, que la gente escuche. La información es poder. Siempre lo he dicho. Gracias. Pues muchas gracias. No a ustedes por escucharme. Dora Jaimes Gómez, gracias. Pues nos vamos, José Luis, nos despedimos en este programa especial de Zona 2, hoy dedicado sí, a la desaparición, porque hay muchas madres que hoy, 10 de mayo, están pues de alguna manera no celebrando, sino recordando y luchando y en las calles y exigiendo y pidiendo la aparición con vida de sus hijos, de sus hijas. En fin, es un problema que no tenemos que dejar de lado, un problema que se tiene que atender y pues para eso estamos nosotros. Yo me despido leyendo brevemente lo que aquí se escribe.
Las madres de los desaparecidos siguen siendo y dando una lección de dignidad en el país. 10 de mayo no es una fiesta, es de lucha, de protesta. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, alzando voces contra la impunidad. Punto final. Gracias. Gracias.